Bueno, muy bien. Voy entonces a compartirles pantalla. Por favor, tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen. Ahí ya apareció la pantalla, instructor. Ok, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, damas y caballeros, para hoy vamos a dar inicio a la evidencia. Vamos a hablar sobre la evidencia que hace alusión al RAP 7, guía de aprendizaje 4, actividad 3, crucigrama de principios de oferta y de demanda. Para las fichas 3069-247, 3069-248, 3070-367. ¿Me confirman, por favor, aprendices de la 3069-247 si tenemos presentes? Sí, señor. Bueno, muy bien. De la 3069-248. Sí, señor. Ok, gracias, Yudalvi. Y de la 3070-367. Sí, señor. Yesid, muchas gracias. Bueno, nos corresponde este RAP, como les decía. Esta es una evidencia de la guía de aprendizaje número 4. Y vamos a ver la agenda. Tenemos para la agenda de hoy, pues ver el cronograma. Vamos a ver algo, pues recordar lo que es mercado de bienes y servicios. Hablamos sobre los aspectos del mercado, recordamos oferta-demanda y luego vemos la evidencia. Esta es una evidencia muy sencilla, es diligenciar un cuestionario. Es más, lo podríamos, pues, ojalá lo pudieran adelantar de una vez y dejar listo esta evidencia el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con el cronograma. Entonces, esta evidencia hace parte guía 4 que iniciamos hace unos días, 12 de junio empezamos esta ficha. Se llama RAP 7, crucigrama de principios de oferta y demanda. Inicia el día de hoy, 1 de julio, y finaliza el 7 de julio. ¿Tienen plazo ustedes para adelantar esta evidencia hasta el día 7 de julio? ¿Cuándo cae julio 7? Lunes. ¿Cuándo cae julio 7? Lunes. El El día próximo lunes. lunes. El próximo lunes. Entonces tienen suficiente tiempo para desarrollar la actividad. Bueno. Listo. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo y vamos a recordar sobre el mercado de bienes y capitales. ¿Qué recuerdan ustedes sobre qué es el mercado de bienes y capitales, damas y caballeros? ¿Algún voluntario o voluntaria que nos recuerde qué es el mercado de bienes y capitales? ¿Cómo? Es todo lo relacionado con la economía, ¿no? Doctor. Relacionados con la economía. Sí, ¿qué más?
Es un espacio Compraventa. donde se realizan como transacciones de productos y servicios. Sí. Productos y servicios, ¿qué otra cosa? Lo de ofertas y demandas. Oferta y demanda, correcto, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan ustedes? Los activos fijos que tiene una empresa. Los activos fijos, ¿a qué hace referencia? Exactamente. Pues las inversiones, el capital que tenga a la iniciación, maquinaria, bienes. Ok, a lo que tiene la compañía, ¿sí? ¿Qué otra cosa creen que sea importante tener en cuenta cuando hablamos de mercado de bienes y capitales? Bueno, entonces cuando hablamos de mercado de un bien, en la teoría económica, pues es cuando hablamos de bienes y servicios. ¿Sí? Cuando hablamos de bienes y servicios y hace parte de todo lo que es la economía. ¿Sí? Pues cuando estamos hablando de una economía de capitales, de mercados, y es todo el movimiento de productos y servicios que se necesitan o que diariamente se están transando, diariamente se están pidiendo o comprando por los diferentes entes que participan en esta actividad. Acá en Colombia, ¿qué tipo de economía tenemos? ¿Quién me dice? ¿Alguno recuerda qué tipo de economía manejamos en Colombia? Ah, alguien más que me... Pues es una economía de mercados, ¿sí? En donde hay una parte que está ofreciendo productos, las empresas, los negocios, y otra gran parte que se dedica a comprar, que son pues los consumidores. Esos consumidores, pues tenemos unas necesidades que los oferentes buscan solucionar, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos en el mercado, pues hablamos siempre de unos oferentes y unos demandantes, ¿sí? Entonces es importante que siempre los tengamos claros esta diferenciación que hay con oferentes y demandantes. Y estos actores hacen que se genere un intercambio de productos, ¿sí? Y de este intercambio de productos, bueno, viene todo el tema de negociaciones, todo el tema donde se requiere que existan unas condiciones para poder garantizar la compra de productos, ¿sí? Y esta compra de productos, pues lógicamente se ve reflejada en la actividad diaria
que cada uno de ustedes pues conoce o que diariamente estamos involucrados para buscar cómo esos consumidores se encargan de comprar bienes. Aquí vamos a encontrar pues vamos a ver ahorita adelante algunos conceptos generales del mercado para que tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Pues que hay un intercambio de intereses, perdón, se produce un intercambio porque hay unos intereses diferentes. Los que quieren comprar, pues buscan satisfacer sus necesidades, buscando siempre pues un mejor precio, unas mejores condiciones en el mercado que les permitan comprar más a mejores precios, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, de un intercambio, un mercado, deben un ejemplo de un mercado, como que puede llegar a ser. ¿Qué creen ustedes? Compra de alimentos, verduras. El mercado agroindustrial, perfecto, ¿sí? Así también como existe el mercado inmobiliario, el mercado de autopartes, se van separando según, o sea, de alguna forma se va segmentando el mercado según las necesidades que tengamos o según los sectores en donde queramos nosotros empezar a hacer ese intercambio. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver algunas definiciones que nos van a permitir ir identificando diferentes conceptos que son importantes tenerlos en claro para comprender el mercado. Este ejercicio ustedes ya habían visto y habíamos hablado sobre el tema de métodos de pronóstico, se había hablado algo sobre políticas de la organización sobre demanda y productos, ya conocen algo sobre lo que es demanda de bienes y servicios, se habló algo sobre lo que es el pronóstico, adelantaron también un cuestionario sobre la demanda del mercado. Entonces, todo esto habla de lo importante que es conocer el mercado, los temas de oferta y demanda, qué es el punto de equilibrio, cómo afecta esto y bajo qué condiciones se dan estas condiciones que nos van a permitir que que haya esta competencia, esta sana competencia en algunos, bueno, en Colombia hay competencia en la gran mayoría de bienes y servicios que se producen. Vamos a encontrar ahorita y vamos a hablar de pronto del monopolio, porque digamos que voy a poner aquí algunos ejemplos en donde existe un monopolio que se presenta aquí en el país. Entonces es importante ir identificando todos esos conceptos para pues saber cómo se aplican y cómo se tienen en cuenta para el desarrollo de la economía y cómo impactan a las compañías o cómo impactan a las empresas, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? Listo. Bueno, muy bien. ¿Cómo funcionan los mercados? ¿Cómo funcionan los mercados? ¿Recuerdan? Pues los mercados, como lo hemos revisando, se basan en oferta y demanda. ¿Sí? Se basan en oferta y demanda.
¿sí? Y lo que busca es que entre la oferta y la demanda, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan lo que veíamos de oferta y demanda y hablábamos de algo importante que es que cuando estamos hablando de oferta y demanda, ¿qué era importante? ¿Qué pasaba con la oferta y qué pasaba con la demanda? ¿A quién le interesa vender? ¿A quién le interesa vender costoso? ¿A quién le interesa vender a precios altos? O que A los los productos estén, vendedores, pues que yo los me acuerdo productos que te dije que era los Comerciantes. campesinos. a los comerciantes, muy bien. Entonces a ellos, gracias a Yudalvi y Karen, a ellos, al comerciante, al productor le interesa vender a precios altos, ¿sí? Al que produce, pues tener precios altos. Esto me hace que, si uno miráramos, ahorita lo vemos en la gráfica y recordamos las gráficas, pues que a mayores precios, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a querer ellos? A mayores precios, ¿qué van a querer ellos? ¿Vender cómo? A mayores precios, ¿qué van a querer vender? ¿Más o menos? Al productor. Al productor, ¿qué le va a Más. interesar? Ok, entonces a vender a mayores precios, le va a interesar vender mayores unidades. Y como lo ven ustedes ahí abajo, ¿sí? Entonces, y cuando hay precios bajos, ¿a quién le interesa que hayan precios bajos? Al ¿Me decían? consumidor. Al consumidor, sí. A nosotros que Al somos los consumidor. consumidores, nos van a interesar que hayan bajos precios, ¿sí? Entonces, como ven ahí en la gráfica, el bajo precio va desestimula, ¿sí? La producción, pero va a aumentar o va a interesarle a los compradores. A nosotros nos va a interesar comprar barato. Entonces, ahí es donde comienzan todo este juego de precios bajos, precios altos, y al combinarse el precio, los precios bajos, el interés de los vendedores en vender o de los productores en vender a una tarifa más alta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo quiero comprar barato y ellos quieren vender alto? Ahí cómo sabemos a qué precio se venderá o se comprará. ¿Recuerdan? Un estudio de mercado. Como un estudio de mercado, no tanto. ¿Qué va a pasar ahí? Sí tiene que ver con el mercado, pero no tanto. ¿Qué tendrá que ver ahí? Un punto de equilibrio. Un punto, o exactamente, un punto de equilibrio, pero Yudalvi, un punto de equilibrio de ¿qué recuerda usted? Pues en el costo. Entre Un costo punto de y equilibrio, un punto de equilibrio en el costo. Ok, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Con los vendedores o con los productores buscando vender a un precio alto y nosotros como demandantes queriendo comprar a un precio bajo, pues esa misma necesidad de vender y comprar va a hacer que los precios se regulen. Y es lo que decía Yudalvi, de el precio va a buscar un equilibrio, es donde las cantidades demandadas van a ser iguales a las cantidades ofertadas y eso va a hacer que se genere un equilibrio en el mercado, ¿sí? Va a hacer que el precio se regule. Por eso es importante. Viviana, ¿nos iba a decir algo? Viviana, ¿nos iba a decir algo? No, sí, porque apenas estaba con el Ah, ok, auricular tranquila, prendido. tranquila. Entonces, des en cuenta lo importante que es. Digamos que hay una carencia de un elemento, ¿sí? Y necesitamos conseguir ese elemento para poder sobrevivir, para poder vivir o para tener un bienestar. Eso se llama necesidad. Esa necesidad hace que nosotros ofrezcamos cierto dinero por satisfacer esa necesidad, ¿sí?
por conseguir ese elemento que no tengo. Y los oferentes van a buscar venderlo más alto. Entonces, yo les voy a decir que empieza como en la negociación y lo que hace uno cuando va a comprar en una plaza. Ay, no, déme el descuento. No, pero no le doy tanto. Ellos ofrecerán 100 pesos la libra de naranja. No, yo le doy 50 y empieza la negociación, ¿sí? Unos ofrecen más, unos ofrecen menos y ese cruce o ese intercambio, como lo hace uno cuando va a comprar uno en una plaza, por ejemplo, hace que el precio, llegamos a 75 pesos, donde se beneficia él de alguna forma y me beneficio yo. Ese punto de equilibrio es donde las unidades demandadas y las unidades solicitadas, pues, se va a equiparar, ¿de acuerdo? Entonces es importante ir teniendo en cuenta ir teniendo en cuenta esa parte. Ahora que empecemos a ver toda la parte, pues, de conceptos que son importantes aclararlos. Listo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar aquí a hablar, ya que recordamos algunos aspectos importantes del mercado o lo básico del mercado, que es todo el tema de que tiene que haber un demandante y un oferente para que exista un mercado de capital. Dentro de eso hay una cantidad de términos que ustedes van a estar viendo y que se usan cuando hay un tipo de negociación de mercado, y son términos muy básicos, muy sencillos, pero que a veces es importante tenerlos claros. Por ejemplo, vamos aquí a hablar de diferentes tipos de sistemas económicos, llamémoslo así, que son importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, dentro del mercado vamos a hablar algo que se llama el nicho del mercado, ¿sí? El nicho del mercado nos referimos es cuando hay una porción de un segmento en el que los individuos poseen características y necesidades específicas. Denme un ejemplo de lo que ustedes crean que es un nicho del mercado. ¿Qué creen ustedes? Agricultura. Perdón un momentico, que aquí nos estaba diciendo algo a Yudalvi. Señora, ¿la agricultura? Agricultura. ¿Agricultura? No exactamente. Sí, señor. No exactamente. Hay otra cosa. ¿Qué será el nicho del mercado? Entendiendo que es una parte de un segmento del mercado. Abastos o ¿Qué será lo otro? Pues yo he visto lo del consumidor, no sé si sea eso, donde dicen que sube y baja el precio. Que sube y baja el precio, no exactamente. Voy a colocar aquí otro término para que nos ayude a orientar más. Cuando hablamos de segmentación del mercado, dice que la segmentación del mercado es un proceso en el que se busca dividir en partes más pequeñas el mercado. Nosotros estamos hablemos del mercado en Colombia. ¿Ok? ¿Listo? ¿como un supermercado? No tanto. Entonces, cuando hablamos de un segmento, o sea, hay un mercado general en Colombia, ¿no? La economía en Colombia en general. Cuando estamos hablando, y ese es el mercado en general que hay en Colombia, ¿sí? Todo el mercado. Entonces, cuando hablamos de segmentar, lo que se busca es dividir y hacerlo un poco más, más enfocado hacia un sector. Entonces, ahí ya podríamos empezar a hablar de lo que nos decía nuestra compañera ahora, de
La agricultura, entonces cuando hablamos del mercado de la parte agraria, ya estoy segmentando, no estoy hablando de todo el mercado que hay en Colombia, ¿sí? Estoy hablando aquí, voy a hablar en este caso de la segmentación del mercado, ¿sí? Ya no voy a hablar de todo el mercado en Colombia, sino voy aquí a coger un pedazo, y ese pedazo va a ser la agricultura, ¿sí? O la parte agrícola, ¿listo? Y eso consiste en una parte más pequeña. O podría hablar del sector automotriz, ¿sí? Entonces, cuando hablo del sector automotriz, estoy segmentando el mercado. Cuando hablo de pronto del sector industrial, del acero, entonces ya estoy segmentando el mercado. Si me hago entender que es segmentación, es dividir todo el mercado en partes más pequeñas, ¿ok? Entonces, tenía un mercado grande que era el mercado... ¿Cómo clasificar? Sí, se llama segmentar, es coger por pedacitos. No voy a hablar de toda la economía de Colombia, sino voy a hablar de la parte agrícola, o puedo hablar de la parte automotriz, o puedo hablar de la parte productiva, o puedo hablar de la parte de servicios, entonces servicios de telefonía celular. Entonces, eso es hablar de solo telefonía celular, por decir algo, o internet. ¿Sí? La segmentación es un proceso que consiste en dividir en partes más pequeñas el mercado general que se maneja en una ciudad o se maneja en un país. Eso se llama segmentación. Y cuando hablo de nicho, ya tengo segmentado el mercado. Des en cuenta que aquí habla de segmentar. Aquí lo que cojo entonces es una parte más pequeña, algo ya puntual. Entonces, si yo hablo de la parte agrícola, ¿sí? Del mercado agrícola, que es frutas, verduras, hortalizas, y es toda la producción, todo el intercambio. Si quiero enfocarme en un nicho, porque de pronto mi empresa, mi negocio, me voy a enfocar solamente en una pequeña parte de toda la parte agrícola, entonces lo que hago es enfocarme me voy a enfocar en restaurantes, y mi nicho de mercado van a ser los restaurantes. A mí no me interesa vender una libra de yuca, una libra de zanahoria, no, a mí me interesa es vender un volumen grande. Entonces, y mi nicho del mercado es ofrecerle servicios, productos a los restaurantes, ¿sí? No me interesa venderle a la persona que va a comprar una libra de verduras, una libra de cebolla, una libra de apio, no. Si puedo entender esa parte, ese se llama el nicho del mercado. O también podría yo dedicarme a otro nicho del mercado. Dentro del grupo o dentro del segmento agrícola, me voy a dedicar a vender a la persona que va y compra la libra de zanahoria, la libra de arveja. Eso es otro mercado, ¿sí me hago entender? Y entonces ahí vamos viendo que ahí empiezan a intervenir. Entonces está, digamos que el mayorista de Corabastos y solo vende papa, y él vende ahí a sus distribuidores. Si yo voy a una bodega, no sé, voy a la bodega de la papa allá en Corabastos, que es la central mayorista en Bogotá, pues de pronto encuentro y voy a una bodega allá y entro donde Pedrito Pérez me dice, no, yo no, aquí no vendo sino a distribuidores, yo no vendo menudeado. Entonces, ¿qué me toca ir a él? Solo se preocupa en venderle a quién, pues a los que venden, a los que tienen, a los que venden, a los mayoristas. Si yo quiero ir a comprar 5 libras, una arroba de papa, pues me toca irme a buscar un subdistribuidor. Si me hago entender eso, ese es el nicho del mercado. Si estoy hablando del mercado automotriz, ¿sí? Automóviles, hablemos de automóviles, ¿sí? Entonces, la segmentación es el segmento de automóviles, perdón, automotor. Pero dentro de ese mismo segmento yo puedo, como vendedor o como productor o como prestador de servicios, me puedo enfocar únicamente en vehículos de carga. Ese va a ser mi nicho. A mí me interesa es vender vehículos de carga. Entonces, ustedes van a ver que hay concesionarios que encuentran unos concesionarios para venta de vehículos particulares. Hay concesionarios para venta, que ese sería el nicho, particulares. Hay otros concesionarios que uno solo encuentra venta de taxis, eso va a ser otro nicho, en la venta de taxis. O voy a encontrar vehículos de carga, o voy a encontrar vehículos de pasajeros. Entonces, des en cuenta cómo voy segmento del mercado grande, y luego dentro del segmento voy enfocándome en ciertas partecitas. El nicho se llama el nicho del mercado. Es tomar una porción del segmento y me voy a buscar unas características puntuales. Entonces ya me segmenté primero el mercado automotriz, ahora voy a buscar un nicho, vehículos de carga.
o maquinaria pesada, o buses de transporte masivo. Entonces, sí me hago entender esa parte, que es un segmento y que es un nicho. Primero está el segmento que es más grande, y dentro del segmento yo puedo tener varios nichos, según la necesidad y las características y necesidades específicas que tenga cada uno de los individuos. ¿Ok? ¿Sí me hice entender, damas y caballeros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces eso es esta parte para hablar del nicho y de la segmentación y lo que es segmento y nicho. Hay algo importante, ¿sí? Que esos bienes o servicios tienen un valor. ¿Quién determina el valor de esos bienes o de esos servicios? Pues la necesidad que tenemos, ¿sí? Recuerden que la necesidad era una carencia de algo que no tengo. Entonces, según esa necesidad y la cantidad de oferentes o lo fácil y difícil que yo pueda conseguir un producto, hacen que esos valores, que esos bienes o que esos servicios tengan un valor, ¿sí? Y esos valores pues van a estar determinados según la oferta y la demanda que existe, ¿de acuerdo? Entonces, ese tema del valor es importante irlo teniendo en cuenta. Aquí vamos a encontrar, bueno, lógicamente está el cliente. Vamos a encontrar al cliente, pues que es la persona o la entidad que compra bienes o servicios que ofrece una empresa. Eso es claro. Aquí se habla que es una persona o una entidad porque vamos a encontrar algunos consumidores institucionales. Estos consumidores institucionales no son personas del común que hoy compro una libra de papa, 5 kilos de arroz. No. Cuando hablamos de un consumidor institucional o un cliente institucional, hacemos referencia de compañías, organizaciones que en algunas oportunidades compran esos bienes o esos servicios en volúmenes grandes y los compran para poder realizar su actividad. El restaurante es un consumidor institucional. ¿Por qué? Porque él necesita comprar frutas, verduras, arroz, aceites para poder hacer su actividad, ¿sí? Por ejemplo, Hamburguesas El Corral, creo que, ¿las conocen? Sí, señor. Creo que, ok. Entonces, por ejemplo, Hamburguesas El Corral, esta empresa tiene que ir a comprar productos, la carne, el pan, las papas, todo ese tipo de cosas para poder desarrollar su actividad económica. A estos clientes que compran para desarrollar actividades económicas y poder dedicarse a la actividad económica que hacen, se llaman consumidores institucionales. Un panadero es un consumidor institucional porque él necesita harina, necesita aceite, necesita levadura, necesita margarina para poder producir y generar un bien, transformar un bien, agregándole valor para que él pueda hacer su actividad económica, que es vender pan. ¿Sí me hago entender? Si yo estoy vendiendo marcos de vidrio para ventanas, pues voy a necesitar comprar aluminio, acero para hacer los marcos, ¿sí? Porque soy productor, soy transformador de materia, entonces necesito comprar esos marcos para poder garantizar, para poder desarrollar mi actividad económica. ¿De acuerdo? Eso es un consumidor institucional. Competencia, ya lo hemos hablado, pero lo recuerdo acá, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar aquí algunos términos de competencia. La competencia, cuando hablamos de competencia, ¿qué será la competencia? ¿Quién me dice qué es competencia? ¿Qué significa que haya competencia? ¿Qué significa que haya competencia? Hay varias Señor. empresas que venden lo mismo que nosotros, o sea, producen o sea, dependen del mismo sector que nosotros. Una empresa que vende, ofrece bienes o servicios, es cuando hay varias compañías, ¿sí?
que ofrecen bienes y servicios que se requieren, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, es entonces cuando hay competencia que hay muchos oferentes, ¿sí? Cuando hay una competencia es que hay muchos oferentes. Entonces es el caso, por ejemplo, de el éxito. Entonces el éxito, ¿me repite, por favor? El al costo y macro. El al costo y macro, exactamente. Entonces son competencia. Entonces cuando al costo saca un producto o hace una promoción especial, pues llega la competencia que es macro y baja y coloca una promoción similar. Entonces, ¿esto a quién beneficia? Nos beneficia a nosotros como consumidores porque puedo buscar la oferta que más me convenga, lo que más me interese a mí, y puedo buscar que si bajan un precio allá, después la competencia vuelve y lo baja, entonces me estoy beneficiando ya porque estoy adquiriendo un producto más económico de lo que normalmente está en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso es cuando hablamos nosotros acá de competencia, perdón, competencia, esto que le pasó, se quedó quieto. Ok. Y es cuando empezamos a hablar de oligopolio. El oligopolio es cuando existe un número pequeño de empresas de una misma característica, las cuales se hace un control sobre ellas. Entonces, el oligopolio lo que hace es, de alguna forma, no hay mucha competencia, hay algo de competencia, pero no es una competencia total, ¿sí? Ese es el oligopolio. Y cuando uno habla de monopolio, es cuando solo existe una empresa que produce materia prima o produce un bien, pero es la única que yo encuentro en el país, en la ciudad, en la región, ¿ok? Denme un ejemplo de monopolio en Colombia, por favor, tómense 2 minuticos para que ustedes piensen. ¿Cuál es el ejemplo de monopolio en Colombia? Instructor, ¿puede volver qué pena, ¿podemos volver a explicar? ¿Volver a qué? A explicar el monopolio y el oligopolio. Ok, entonces el oligopolio es cuando hay algunas empresas de un mismo sector en las cuales hay control del mercado, ¿sí? Hay un par de empresas, hay una o dos empresas que se dedican, no, perdón, una no, hay 2 o 3 empresas que se dedican a ofrecer un producto, pero de alguna forma está controlado el mercado, ¿sí? Estas empresas controlan el mercado. Diferente al monopolio. Monopolio es cuando solo existe una empresa que se dedica a esta actividad. No hay más empresas. Yo no consigo más empresas que vendan X producto o no consigo más empresas que ofrezcan ese servicio en ese país, en esa región o en esa ciudad, ¿sí? El monopolio es una sola empresa, no hay más. El oligopolio es cuando tengo 2 o 3 empresas. Y cuando hablamos ahorita de la competencia, cuando hablamos de la competencia, es cuando yo tengo muchas empresas, tengo 4 o 5 empresas. Aquí el oligopolio de alguna forma está controlado por el gobierno, ¿sí? Lo que no me permite, digamos, que ser tan libre en las decisiones que yo tomo, ¿sí? El oligopolio, hay pocas empresas que compiten entre ellas y digamos que el precio y que esas mismas empresas pueden influir un poco en precios y en producción, ¿sí? A diferencia del monopolio donde solo hay una. Oligopolio hay algunas empresas, 2, 3 empresas. En el monopolio solamente hay una, ¿claro? Y lo que hacen es que el oligopolio, de alguna forma, pues me permite algo de competencia, pero no es una competencia como tal, que hablábamos anteriormente. Es un grupo pequeño de productores, ¿sí? Tienen algo de influencia para modificar el precio y la cantidad del mercado, ¿sí? Eso es. Y el oligopolio sí es una sola empresa que produce el servicio en el país, en la región, en el sitio
nosotros estemos viviendo o desarrollando la actividad económica. Pregunta, un ejemplo de monopolio en Colombia. Milenio. La empresa, no, Toyota. Un momento. La empresa Toyota. A ver, primero, Jason. Jason dijo Transmilenio. Sí, señor. Bueno, señor. ya lo miramos. Diego. Bavaria, dije yo. Bavaria. Bueno. Por aquí dice Viviana Toyota. Toyota, sí, la empresa Toyota. No tanto, porque tenemos Toyota, está Nissan, está la Nissan, está la Mercedes, y hay una cantidad de, bueno, todas esas empresas Chevrolet que pueden competir con Toyota, ¿sí? Bavaria, no, pues Bavaria, digamos que es como, llegó a ser un monopolio, pero en ese momento ya están entrando otras cervezas importadas y hay una cantidad de desarrollo de empresas nacionales pequeñas productoras de cerveza, entonces ya se ha ido perdiendo esto. Jamie no tiene la mano levantada. Las armas. Muy bien, Jamie. Ese es el ejemplo más claro de monopolio en Colombia. En Colombia hay un monopolio con las armas de fuego. En Colombia solamente el Ministerio de Defensa, a través de Indumil, que es la industria militar colombiana, maneja y autoriza el comercio legal de armas en Colombia. Eso es un monopolio. Y muy bien. Ese es el ejemplo más claro de monopolio que se maneja en Colombia. El manejo de las armas y explosivos que digamos que, pues, que hay aquí en Colombia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ese es el ejemplo más claro. Bueno, pregunta hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Bueno. Gracias. Muy bien. El mercado, ya lo hemos hablado, que es el lugar donde se reúnen los compradores y vendedores para efectuar operaciones comerciales. ¿Esto será totalmente cierto? ¿Lugar donde se reúnen los compradores? ¿Será eso totalmente cierto en este momento? No es ver también porque también hay virtual. ¿Cómo? ¿Me decían? Que no exactamente tiene que haber como un lugar donde se reúne porque pues ahora también hay plataformas virtual de mercado, Exactamente. ¿No? Entonces, hace un tiempo sí era cierto que era un sitio, iba uno a intercambiar productos, iba al supermercado, iba a la plaza, iba a un sitio de negocios, pero no, ahora ya con el e-commerce ha tenido un cambio y ya el tema lo puede manejar uno a través de todas las herramientas tecnológicas, el e-commerce que se ha vuelto bien importante para las empresas. Hay muchas personas que solo compran a través del e-commerce. Ya no les da pereza salir, ¿sí? Ya la ropa la compran así y se la miden, ya saben cuáles son sus medidas y todo, a través de las redes, entonces es importante. Pero recuerden que el mercado es el sitio, pues, por lo general, donde se reúnen compradores y vendedores, ya sean físico o a través de desarrollos tecnológicos para adquirir bienes o servicios. El servicio es, a diferencia de un bien, es algo intangible. Yo no puedo almacenar un servicio. Los servicios no se almacenan, los servicios se prestan, ¿sí? Es un intangible. Yo no lo puedo pesar, no lo puedo contar. Vuelvo y digo porque es intangible. Yo adquiero un servicio y lo que quiero es una atención de ciertas características, ¿ok? Eso es cuando hacemos referencia a un servicio. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos la necesidad, que era lo que hablábamos. La necesidad la tienen ¿quiénes? Los consumidores, que necesitan un bien o un servicio para poder satisfacer sus necesidades, para poder desarrollar su actividad económica, o también lo pueden hacer porque necesito comprar
zapatos, porque si no, ¿cómo hago pues para poder caminar, no? O necesito comprar los alimentos procesados o no procesados para poder alimentarme. Entonces, eso es lo que hace referencia a la necesidad. Preguntas, dudas, aclaraciones de estos términos del mercado. ¿Qué actores intervienen en los mercados? Recuerden qué actores intervienen en los mercados, damas y caballeros. Compradores y vendedores. ¿Cómo? Compradores y vendedores. Compradores y vendedores. ¿Qué más? Los compradores y los vendedores. ¿Quiénes más intervendrán? Oferta y demanda. Los productos. ¿Ok? El precio. ¿De acuerdo? Oferta. La oferta. ¿Qué otro elemento tenemos dentro de... ¿Qué otro elemento más creen ustedes? La necesidad. El precio, políticas gubernamentales. Recuerden, por favor, que a pesar de que haya una competencia en un país, en una región, está regido por las políticas gubernamentales. ¿Como cuáles? Todos los impuestos que pagamos, el impuesto de renta, el IVA, el control que puede existir por parte del Estado de algunos productos o las regulaciones, como cuáles. Por ejemplo, una regulación que exista de algún producto o alguna entidad regulatoria en Colombia. El DANE. El ¿Industria y DANE no, comercio? el DANE genera información estadística del comercio, pero no es una entidad regulatoria. La Superintendencia de Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, ok. ¿Y por qué? Porque la superintendencia lo que hace es garantizar las condiciones de calidad y buen servicio de todos los productos y servicios que hay en el país. Esa es una entidad regulatoria y puede generar sanciones. El INVIMA. El INVIMA, perfecto. El INVIMA es una importantísima porque es la que nos regula todo el tema de medicamentos y alimentos en Colombia. Aquí en Colombia no es que puedan traer cualquier producto importado y también nacional que sea para el consumo alimenticio o que sea para medicamentos, debe tener unos permisos del INVIMA. Eso con el fin de garantizar la salud, ¿sí? Que los procesos productivos de esos medicamentos, esos alimentos, garanticen la salubridad en la higiene, buenas prácticas, que no tenga algún tipo de contaminación o algo ese producto. Entonces es importante el INVIMA. Vamos a encontrar, por ejemplo, también algunas regulaciones por parte del Ministerio de Minas, con algunos productos del sector minero. En el sector agrícola también algunas condiciones de salubridad. Viene también el ICA, que es la que nos ayuda a controlar pues cualquier tipo de enfermedad que se pueda presentar por contaminación de ganado de cualquiera de sus tipos, vacuno, cerdo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y si hablamos ya un poquito recordándonos y enfocándonos a las partes de transporte, sí, en la parte de transporte, ¿qué actores vamos a encontrar? ¿Qué creen ustedes? En el sector del transporte, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué actores encontramos? Ya un poco más detallados.
La Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte, sí. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar acá? ¿Perdón? El ente gestor. Actores viales. Los actores viales, correcto. Puertos y aduanas. Puertos y aduanas, entonces vamos a encontrar, bueno, aquí hay algunos que hay que tener en cuenta. Las que prestan servicios de apoyo, como en el transporte si no tenemos distribuidores de combustible. Entonces necesitamos los distribuidores de combustible. Vamos a necesitar los fabricantes de vehículos, las empresas de transporte, todas las empresas que generan carga, llámese pues carga y generan tráfico de pasajeros. Sí, son actores. Todo el tema de mantenimiento y lógicamente lo que ustedes decían, los entes de control y regulación. Entonces vamos a encontrar el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, vamos a encontrar la DIMAR, vamos a encontrar también una entidad que regula todo el tema de accidentabilidad. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Eso lo vieron ustedes por allá en primer nivel, en primera fase, cuando estábamos viendo las entidades adscritas al ministerio. Los agentes de tránsito. La agencia también a nivel local, departamental, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces son una cantidad de entidades que están buscando siempre que buscan siempre controlar y lograr las buenas prácticas en el desarrollo de todas las actividades que tengan que ver con el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, ferroviario. Regularizan todas las operaciones de transporte con el fin de garantizar el mínimo de condiciones de seguridad, minimizando los riesgos que se puedan presentar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí era lo que hablábamos hace un momento de oferta y demanda, que eso pues ustedes ya lo tienen perfectamente claro, que hablábamos que la oferta tiene una curva positiva, una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a este precio, el oferente, el que produce, pues va a querer vender estas unidades. Si esto está a 5 pesos, voy a vender aquí, voy a querer vender 10 unidades. Pero si el precio lo subo yo a 10, ustedes me perdonan la letra, pero aquí seguramente que si yo subo el precio a 10, lo que va a pasar es que voy a querer incrementar mis cantidades, por ejemplo, a 20. Entonces, a mayor precio, mayores cantidades voy a querer. Y cuando hablamos de la curva de la demanda, hablamos que la curva de la demanda es dependiente negativa, va hacia el otro lado, como ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque yo voy a querer tener unos productos a un precio 1, voy a vender, voy a querer comprar mucho, ¿sí? Voy a querer comprar a este precio que sean, por ejemplo, 15 pesos, voy a querer comprar 50 unidades. Pero si este precio se incrementa a 30, seguramente solo voy a querer comprar 5 unidades, ¿sí? Entonces, des en cuenta que es diferente aquí porque la curva de aquí la pendiente es negativa. A mayores precios, menores cantidades, a mayores precios, menos cantidades. A mejores precios o precios más bajos, aumento las cantidades que yo demando. Diferente con lo que pasa con la curva de oferta y demanda. Y que uno cuando une esas dos curvas, es lo que hablábamos, se forma el punto de equilibrio, que es donde la curva de oferta con la curva de demanda se cruzan y es cuando encontramos que es el equilibrio del mercado, es donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrendada. Y aquí pues se estabiliza el precio. ¿Sí? Entonces, dependiendo cuánto ofrezco, cuánto demando, pues el precio va a bajar. Por eso es que pasan situaciones que cuando el productor tiene mucho producto, ¿qué hace? Y es un producto perecedero, por decir algo. Frutas, verduras, tengo muchísimo, ¿qué hago? ¿Lo vende más económico?
Exactamente, lo vendo más económico porque a mí me interesa no perder. Acá Y hablando como es como un una producto loca. perecedero, no puedo darme mucho tiempo para que dure. Puede ser que hayan otros productos suntuosos, que yo le subo el precio y pues sé que lo van a comprar. Los iPhone, por ejemplo, ellos van saliendo, sacan el producto, es un producto costoso que a muchas personas le interesa y la gente hace sacrificio, entonces lo compra. Entonces hay que también entender un poquito que cada producto, ¿me decían? Por aquí, Viviana nos decía algo, o sea, se le habilitó el micrófono, listo. Entonces hay que entender que los productos también tienen unas características especiales, según el nicho, ¿sí? Según el nicho. Entonces, si nosotros hablamos de una segmentación de telefonía celular, es el segmento, ¿sí? Dentro del mercado vamos a segmentarnos en telefonía celular. Y dentro de la telefonía celular vamos a hablar de un nicho de unas personas que tienen unas características específicas de un producto específico que van a ser los celulares de alta gama. Entonces, la persona que quiere comprar un celular de alta gama, pues lo compra aunque le vayan subiendo el precio. Entonces, recuerden el segmento y el nicho. Hay diferentes métodos de compra de mercancías, ¿sí? Y definir la compra y venta de productos para una empresa está dado por el nivel de inventarios y cómo las compañías pueden o no definir cómo manejan sus inventarios, que son importantes para las empresas porque es un valor, un dinero, una inversión en capital que hacen las compañías para poder tener producto disponible para sus operaciones comerciales, para producir, ¿sí? Entonces, aquí es importante recordar que las compañías, esos clientes institucionales, tienen, dependiendo cómo quieran administrar el producto o la materia prima, pueden definir que lo primero que se compra es lo primero que se vende o que lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, son diferentes métodos de compra de mercancías, ¿sí? Como para hacer esa salvedad. ¿Qué otro punto quería recordarles acá? Ya lo vimos, pero aquí lo voy a recordar, es que era lo del tema del monopolio, y aquí de pronto está un poquito más claro para recordar acá. Cuando hablábamos de monopolio, ¿sí? Entonces, hablemos acá del número de empresas. Cuando hay monopolio, hay una empresa. Cuando hay oligopolio, hay pocas empresas, 2 o 3. O cuando hay una competencia, hablamos de muchas empresas, ¿sí? Y era como para recordar, esto es un cuadrito donde habla de la homogeneidad del producto. Digamos que cuando hay monopolio solo hay un bien y me tengo que acomodar a ese bien. Cuando hay oligopolio hay productos homogéneos y algo diferenciados, pero cuando hay una competencia, ya todos los productos pueden ser diferenciados. Entonces puedo comprar un celular de alta gama, de baja gama, que tenga ciertas características, más económicos, más costosos, porque hay competencia. ¿Listo? Es como para aclarar un poquito eso, no voy a entrar a explicar el resto para no enredarlos. Importante recordar que es el DOFA, que es una herramienta que me permite a mí analizar dentro de la compañía, dentro del mercado, diferentes situaciones. Ustedes ya lo saben, que cuando se habla uno de lo que son, pues lógicamente, aspectos internos y internos y externos que puedan afectar el desempeño de la compañía, y se hace para hacer análisis de alguna forma estratégicos de la compañía. Entonces, dentro del DOFA vamos a encontrar factores positivos y factores negativos. Entonces, los positivos, pues al interior, algo positivo es la fortaleza que tenga la compañía, y negativo, las debilidades, lo que no se hace bien, en donde debemos mejorar. Y en la parte externa se le conocen a los factores positivos, pues las oportunidades que yo puedo tener de desarrollar mi producto, porque tengo un buen servicio, tengo un producto diferencial a mi competencia, y eso se llama una oportunidad. Pero también tengo amenazas, por ejemplo, cuando llega una nueva empresa al país,
se puede convertir en una amenaza porque puede traer un nuevo modelo de negociación, puede traer un nuevo modelo de ventas que me puede llegar a afectar. Entonces, es recordar lo importante que es el DOFA, hablando de fortalezas, debilidades, para poder desarrollar la actividad que yo tenga, ¿sí? Entonces, recuerden, por favor, el DOFA, lo importante y lo relevante que puede llegar a ser para que las compañías puedan planear mejor un proceso que estén desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Dudas, preguntas? No, señor, todo claro. Muy bien. Esto es recorderis porque esto ya es muchos temas que ustedes habían visto. Vamos a hablar ahora de la evidencia. La evidencia es una actividad muy sencilla. Pero ojo, por favor, atentos porque la actividad es sencilla, pero a veces cometen errores en enviar la información que yo necesito tener para poderla evaluar. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a tomarme aquí el atrevimiento y les voy a leer textualmente lo que dice. RAP 7, crucigrama sobre principios de oferta y demanda. Un crucigrama es un pasatiempo. ¿Quién conoce todos conocen qué es un crucigrama? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Entonces, lo que hay que hacer es, señor, no. Si no, ya lo vemos. Si no, ya vamos a ver qué es un crucigrama. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un crucigrama pues es un pasatiempo donde hay líneas verticales y hay líneas, filas y columnas, unas verticales, unas horizontales, y en cada una pues dan un numerito y ahí nos dan una palabra. Averigüe, esto es tal cosa, y entonces uno tiene que completar con las letras esa frasecita. Entonces lo que hay que hacer es un crucigrama, ya se los voy a mostrar para que lo tengamos súper claro, que es un crucigrama. Y hay que diferenciar un crucigrama con unas palabras de forma horizontal y otras vertical, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y tiene que ver con todo el tema de lo que es pronóstico de la demanda, pronóstico de necesidades, todo lo que tiene que ver con mercado, nicho, segmentación, mercado institucional, qué es el precio, el valor, de lo que hemos hablado y vimos hoy. Y entran ustedes a este link que está acá, ¿sí? Yo se los voy a compartir, entran a ese link. Es más, se los voy a compartir de una vez para que lo tengan aquí. Igual lo van a encontrar en la evidencia, pero igual se los voy a compartir ya por, ¿dónde es? Deben un minuto acá. ¿Dónde está? Se me perdió acá. ¿Dónde está? Pucha, se me perdió. ¿Dónde está el link? Para que ustedes, acá, ya aquí está. Se los voy a compartir inmediatamente aquí por el chat. A ver, el chat. Link del crucigrama. Ingresan a ese link que les acabo de enviar, ¿sí? Y le dan iniciar. Van a tener 60 minutos para desarrollar las preguntas del crucigrama. Las preguntas del crucigrama son 18 preguntas que tiene el crucigrama. ¿Listo? Ustedes ingresan aquí y lo que tienen que tomar es un par de pantallazos. Un par de pantallazos cuando hayan iniciado ya el crucigrama. Ya lleven 3, 4 preguntas desarrolladas. Y al final, por favor, tienen que estar muy atentos porque cuando ustedes terminen de colocar la última palabra, él les dice, ok, pasó, hay que sacar un screenshot, o sea, un rápido, una toma en la pantalla para que esa imagen que cuando lleven 3 o 4 preguntas desarrolladas, copian una imagen, toman una captura de pantalla, la colocan en un Word y luego al finalizar, cuando les salga el puntaje, también hay que hacerlo rápido, aclaro, hay que hacerlo rápido porque si no se les puede, es rápido y a veces no les permite tomar la última imagen.
hay que tomar la última imagen pues para ver que sacaron el puntaje 100, 90, 80, 70. Entonces hay que hacerlo rápido para poder que tomen el screenshot y poder ver la calificación final que sacaron. Eso lo pegan en un Word, lógicamente hacen una hojita de portada como siempre, RAP tal, guía de aprendizaje tal, esto como es individual, Víctor, ¿quién lo presenta? Víctor Acelas, ¿a quién se lo presenta? A Lisette, a la instructora Lisette. ¿Sí? Y en la segunda hoja, pues lógicamente va la pantalla de cuando llevan 3 o 4 preguntas y la siguiente hoja toman el screenshot de la parte final cuando les dé el resultado. ¿De acuerdo? Es importante siempre que ustedes tengan en cuenta para tomar esa captura de pantalla, pues porque es el sustento de que desarrollan el trabajo y pues va a ser la calificación que les voy a colocar yo en la plataforma según esa información que me enviaron. ¿De acuerdo? ¿Sí he sido claro? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Sí, señor. Y Y para muy bien. Todo entendido. Perfecto. Entonces, vuelvo y digo, esto es una evidencia muy sencilla. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Pantalla. Tienen ahí. Están listos. Han visto el material. Le dan ahí Enter y les aparece demanda, oferta y precio. Crucigrama. Y le dicen comenzar. 3, 2, 1. Y ahí les aparece su crucigrama. ¿De acuerdo? Tienen 18 preguntas, tienen 60 minutos y aquí ustedes van, por ejemplo, aquí les dice 1. ¿Cuál es la pregunta 1? Son consumidores que compran bienes para realizar sus actividades. Entonces recuerda que lo hablamos, que son cuando son empresas que compran para producir. Entonces eso tiene un nombre. Vale. O si se quieren, y lo pueden ir haciendo en orden. Entonces, la segunda, proceso que consiste en dividir en partes más pequeñas. Recuerden que hablábamos del mercado general y luego lo que hacíamos es, antes del nicho, ¿sí? Antes del nicho lo que hacíamos era hacer... Segmentar. Señora. Segmentar. Una segmentación. Exactamente. Y ustedes cada vez que van respondiendo, van avanzando. Por ejemplo, nos vamos aquí a la 16. Cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que recordar qué significa eso. Perdón. ¿Sí? Cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios. Pues eso es lo que hablábamos, que según la necesidad que yo tengo, según lo que me están ofreciendo, pues voy a tener que, pues una necesidad. Entonces, por ejemplo, les pasa esto. Mira. ¿Ven? ¿Sí ven? Él me califica y me vuelve otra vez a la primera pregunta. Ya les ayudé con una. Si yo me paro aquí en la 14, pues ahí les va a decir, ¿sí? Porción de un segmento de mercado en el cual los individuos poseen características y necesidades homogéneas y estas no están cubiertas por la oferta y la demanda. Nicho. Ah, correcto. ¿Listo? Entonces ustedes van a ir viendo ahí cada una de las cosas. Por ejemplo, si yo me paro aquí en la 13. Aquí. Entonces dice, por ejemplo, cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. Y comienza por O. Y es una cantidad de bienes o productos o servicios que se ofrecen. ¿Qué será? ¿Oferta? Bueno, ahí se las dejo. ¿Listo? Entonces, ahí van picando ustedes en el lugar donde se reúnen compradores y vendedores para efectuar operaciones comerciales. Entonces, ahí van colocando ustedes eso. Aquí, por ejemplo, se refiere a la cantidad que pagamos al comprador por un bien. Precio. Ustedes ahí van colocando. Entonces, así van desarrollando ustedes esto. ¿Sí? Y se van parando y van respondiendo. Tipo de costo son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de producción. IVA. No,
IVA son 3 y esta tiene 4 y es un tipo de costo. Si la empresa produce o no produce, tengo que pagarlo. ¿Qué será? ¿Mm? Recuerden que eso lo vimos, que se hablaban de costos de un tipo. Hay costos que están asociados a la producción. Entre más produzco, más costo tengo. Pero hay Fijo. costos. Exactamente. Entonces, ustedes van desarrollando ahí cada una de las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, esta última. Proceso que debe tomar un cliente a la hora de comprar un producto. ¿Cuál será el proceso que yo tengo que hacer para comprar un producto? Estudio. No, ya hice el estudio. Cotizar. Ya hice la cotización. Tengo 3 cotizaciones. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo 3 cotizaciones, vi 3 camisetas, 3 pares de vi ya 3 diferentes pares de zapatos. ¿Ahora qué tengo que hacer? Comprar. Antes de comprar. Presupuesto. No, ya hice Pagar. el presupuesto. No, El antes de estudio. pagar. Tengo 3 opciones. ¿Por cuál me voy? Debo elegir. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Comparar? Elegir. Listo. Después de que yo comparo, ¿qué hago? ¿Decidir? Exactamente. Entonces, eso es. Pues, hay que leer. Des en cuenta que es un formulario muy, muy, muy sencillo. Hay que ponerle un poquito de lógica. Lógicamente, claro, arrancan con las primeras y cada vez que ustedes van encontrando que ya se empiezan a cruzar, entonces va a ser más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es una persona o entidad que compra bienes y servicios que ofrece una empresa. ¿Qué será? Y tiene una N. Es la persona que compra. Cliente. Listo, fácil. Y así lo van desarrollando. Entonces, ustedes den cuenta que esto, cuando lleguen al final, por favor, importante, hay que tomar la captura de pantalla. Entonces, cuando ustedes hayan desarrollado, por ejemplo, así esto, ¿sí? Ahí mandan un pantallazo y ese pantallazo lo pegan en un Word con portada y nos lo envían. Esa va a ser la evidencia que ustedes tienen que subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Me Instructor, dicen, Perfecto. ¿cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Para cuándo? Antes del 7. Domingo 7. ¿De acuerdo? Solo es portada y el pantallazo. O lleva La portada, donde viene la información de qué evidencia es, el qué RAP, la información de cada uno de ustedes, y luego vienen las 2 hojitas. En donde vayan con 2 o 3 preguntas, toman un pantallazo. Y al finalizar, cuando colocan la última pregunta, por favor, atentos para que tomen un pantallazo para ver el resultado que les aparece ahí de su puntaje. Esas son la evidencia que tienen que hacer. Portada, primera hoja cuando lleven 2, 3 preguntas, 4 preguntas, y la tercera hoja viene siendo el pantallazo de la calificación, ¿de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo. Bueno, muy sencilla la evidencia, por favor, es muy, muy, muy sencilla. Si quieren revisar el material, lo pueden hacer. Esta grabación la tienen mañana temprano ya disponible si quieren darle una repasadita antes de representar hacer el crucigrama, lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones por parte de alguno de ustedes? No, señor. Gracias. Bueno, no siendo más, les doy las gracias por su tiempo. Les deseo una feliz noche. Por favor, revisen el material. Cualquier inquietud, duda que se les llegue a presentar, por favor, con cada uno de los instructores de sus fichas, nos contactan para ayudarles a crear la duda. Mañana, en la mañana ya tienen la grabación de la sesión y van a tener el resumen también. Muchas gracias, profe.
Bueno, a ustedes que tengan buena noche. Dios los bendiga, que descansen. Hasta luego.